Recuerdo estar en la cirugía y en ese momento sentí amor. Pensé que debía haber muerto en la mesa de operaciones. Luego, mi lado analítico y científico entró en acción. Espera un momento, si estoy muerto, ¿qué es todo esto? Primero, porque no creo en nada. Y segundo, porque mis padres siempre me dijeron que iría al infierno por ser atea. Sin embargo, no estaba experimentando ninguna de esas cosas. Fue entonces cuando comencé a preguntarme qué estaba realmente sucediendo y por qué estaba all. Hice esa pregunta en mi mente, pero pronto llegó una respuesta a ese pensamiento. La respuesta llegó como si estuviera a mi alrededor, en la atmósfera, diciendo: este es tu hogar, eres parte de mí, eres parte de nosotros. Bienvenida de vuelta a casa. Cuando escuché eso, perdí el control, pues en ese instante recordé. Inmediatamente supe: Dios mío, aquella vida que tuve en la tierra era solo una ilusión. Lo que estaba haciendo allá abajo en la tierra era solo un estado temporal. Antes de continuar con esta hermosa historia, por favor, asegúrate de dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para ser notificado de cada nuevo video. Al final de la historia agradeceré si me cuentas de dónde eres y qué te pareció este relato. Ahora vamos a la experiencia. Soy Nancy Ryan. Crecí en una pequeña granja familiar en medio de campos de maíz, en el noroeste de Chicago. Era una niña muy diferente, bastante espiritual. Miraba a mi alrededor y veía la presencia divina en todas partes. Les decía a mi familia: Dios mío, Dios está en los árboles, el espíritu está por todas partes. Ellos me miraban de manera extraña, ya que éramos católicos, y mi familia era muy católica, no solo católicos de fin de semana o de ocasión. Cuando tenía alrededor de 15 años, comenzaron a surgir muchas noticias sobre sacerdotes que estaban abusando de niños, especialmente en el área de Chicago. Fue en ese momento que comencé a cuestionar mi visión anterior sobre Dios. ¿Acaso estaba imaginando todo eso? Alrededor de los 16 o 17 años, ya había prácticamente decidido que Dios no existía, porque si Él existiera, ¿cómo podría suceder eso? Esto consolidó mi alejamiento de la religión o de la espiritualidad. Entré a la universidad y obtuve una serie de títulos en geología, convirtiéndome en una persona muy racional, científica, muy centrada en lo material. Hacia mis 20 años ya era una atea bastante convencida. Después de la universidad, trabajé para el Departamento de Energía por un tiempo, haciendo cosas bastante científicas en el oeste de Estados Unidos. La mayor parte del trabajo terminó convirtiéndose en escritura científica, porque era muy buena escribiendo, a diferencia de muchos científicos. Así que revisaba los artículos de revistas o libros que ellos escribían, y eso básicamente mantuvo mi carrera hasta el resto de mi vida. Cuando llegué a mis 40 años, tenía 46 y me había mudado a Boulder, Colorado. Comencé a sentir una cierta insatisfacción con el rumbo de mi vida. Algunas cosas no habían ido bien. Mi matrimonio había terminado y estaba en esa fase de cuestionar qué vendría después para mí. Comencé a buscar otro trabajo. Pensé que lo que realmente necesitaba era un nuevo empleo, algo diferente, quizás en Denver o en algún otro lugar. Un poco más tarde, en ese mes, entre Navidad y Año Nuevo, tomé una semana de descanso del trabajo para relajarme. Salí a dar un paseo en bicicleta, solo un pequeño recorrido por la ciudad. Dejé algunas cosas en la biblioteca y resolví algunos compromisos. Luego fui a pedalear por un sendero. Entré en una rotonda y la ciclovía en la que estaba simplemente desapareció y el camino se volvió bastante estrecho. Entré en ella con mucha cautela, observando que había tráfico viniendo de mi derecha, de una carretera que también entraba en la rotonda, y parecía que los coches estaban desacelerando. En el último minuto, el SUV frente a mí, en lugar de detenerse, aceleró. Estaba en una posición muy mala, pues estaba justo en el lugar donde ella estaba entrando, y todo lo que pude hacer fue reaccionar instintivamente, poniendo la mano hacia afuera. No tengo idea de qué pasó entre el momento en que puse la mano hacia afuera y el instante en que terminé en el capó del vehículo. De alguna manera fui lanzada de la bicicleta al capó del coche, mirándola a ella,
y vi que estaba enviando mensajes de texto. Intenté golpear el parabrisas, pero ella siguió conduciendo, sin verme, a pesar de que estaba literalmente allí, frente a ella. Cuando desperté, pensé, ¿cuál es el gran problema? Simplemente me levantaré e iré. Pero alguien me dijo, no, has estado en un accidente grave, necesito que te quedes en el suelo. Cuando llegaron los paramédicos, comenzaron a evaluar mi estado y, tan pronto como uno de los socorristas tocó el lado de mi cuello, grité de dolor. Fue cuando me di cuenta de que la situación era grave. Me llevaron al centro de trauma, donde constataron que tenía una lesión en la cabeza, una clavícula rota, 5 costillas fracturadas en varios lugares, un pulmón colapsado, pero el principal daño estaba en el cuello y la espalda. El médico me dijo que cada proceso de las vértebras estaba agrietado y había grandes daños en las vértebras del cuello y la parte baja de la espalda. Llamaron a un cirujano, quien decidió que podría corregir la situación. Iba a limpiar todos los fragmentos rotos y poner varillas de titanio a lo largo de mi columna. La cirugía fue programada para el lunes después del accidente, 3 días después. Tenía un miedo terrible a la muerte. Era el mayor miedo de mi vida, algo que me paralizaba de tantas maneras. Cuando me llevaron a la cirugía, estaba aterrorizada, casi convencida de que no sobreviviría. Mientras me llevaban a la mesa de operaciones, el anestesista aplicó el sedante y en cuestión de segundos comencé a quedarme dormida. En cirugías anteriores, siempre entraba en un estado de vacío gris y, de repente, despertaba en la sala de recuperación. Pero, esta vez, al quedarme dormida, me sentí más despierta que antes. Fue en ese momento que me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Desperté y lo que vi fue una hermosa colina, como un prado, con hierba baja y flores a mi alrededor. Estaba en la ladera de la colina, mirando una serie de cadenas montañosas ondulantes. Pensé, bueno, esta es una alucinación interesante. Puedo lidiar con esto mientras estoy en cirugía. La primera cosa que noté fue una ola de paz, como si estuviera frente a una chimenea, con ese calor suave envolviéndome, como si estuviera siendo abrazada. Sentí una enorme aceptación y amor incondicional envolviéndome. Era poderoso. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien. Pensé, Dios mío, morí. Creo que morí. Recuerdo estar en la cirugía y en ese momento sentí amor. Creí que debía haber muerto en la mesa de operaciones. Entonces mi lado analítico entró en acción. Espera, si he muerto, ¿qué es todo esto? Porque primero no creo en nada, y segundo, mis padres me dijeron que iría al infierno por ser atea. Pero no estoy experimentando nada de eso. Fue en ese momento que comencé a preguntarme qué estaba pasando y por qué estaba allí. Hice esa pregunta en mi mente, y de inmediato llegó una respuesta a mi pensamiento. La respuesta parecía venir de todos lados, del ambiente que me rodeaba, diciendo, este es tu hogar, eres parte de mí, eres parte de nosotros, bienvenida a casa. Cuando escuché bienvenida a casa, me desmoroné. En ese momento, recordé todo y supe de inmediato. Dios mío, aquella vida que tenía en la tierra era solo una ilusión. Lo que estaba haciendo allá abajo era solo un estado temporal, y esto aquí es lo real. Era tan obvio. De repente, vi a alguien materializarse como si saliera de una neblina. Tenía una forma vagamente humana y parecía tener cabello largo, pero nunca pude ver su rostro claramente, ya que no se trataba de ella, sino de mí, aprendiendo lo que necesitaba aprender. Y fue eso lo que me dijo. Es hora de que aprendas lo que necesitas para volver y hacer de tu vida algo que valga la pena. Esas fueron prácticamente sus palabras exactas. Vaya, no voy a volver allí. ¿Estás bromeando conmigo? No voy a regresar a ese lugar, dije. Y ella respondió, bueno, ya acordaste volver. Reaccioné como cuando era más joven, en esa etapa en la que era difícil de tratar, desafiando siempre a mis padres. Así que comencé a desafiarla también, diciendo que no quería volver y que no recordaba haber acordado eso. Ella respondió, acordaste eso antes de nacer para esta vida. Déjame mostrarte. Fue como un momento de película, donde frente a mí, en el aire,
algo se materializó, como una pantalla de cine, y me mostró a mí misma planeando mi vida antes de nacer. De alguna manera, la experiencia ya estaba planificada y pude verlo. Hubo un momento en que miré hacia atrás y todo lo que vi fue neblina, una bruma grisácea, mientras que frente a mí había algo vibrante, tal vez un bosque, un desfiladero o montañas, pero detrás de mí no había nada. Le pregunté sobre eso y ella dijo: el lugar donde estás ahora no es la realidad final a la que vas. Este es ella lo llamó lugar de espera, y dijo: este es tu lugar de aprendizaje. Aquí creamos un ambiente cómodo para ti, con cosas que te gustan, lugares que te hacen sentir bien, para que puedas aprender lo que necesitas aprender antes de volver y hacer de tu vida algo que valga la pena vivir. Ella me enseñó no solo sobre aquel lugar espiritual en el que estaba, sino que todo se basaba en una estructura energética, no física. Todo lo que ves a tu alrededor es una ilusión, me dijo. Cuanto más pensaba en eso, más sabía que era verdad. El tiempo que pasé en la mesa de operaciones, porque mi corazón se detuvo y mi presión arterial cayó en picado, fue de aproximadamente 2 minutos. Pero, en la experiencia que estaba teniendo, si tuviera que compararlo con nuestro tiempo, parecería que duró 2 o 3 meses, aunque allí parecía una eternidad. Era una experiencia de tiempo completamente diferente. Lo que percibí es que no es que el tiempo pase de forma diferente, sino que, en el nivel espiritual, estamos fuera de nuestra percepción del tiempo. Fui a un lugar donde vi el mapa de mi vida. Era como un mapa de realidad virtual, parecido a un antiguo mapa náutico que se extendía a mi alrededor, y yo estaba en el centro. Había una gran rosa de los vientos, y al mirar a mi alrededor, veía diferentes caminos que había recorrido o que podría haber recorrido hasta ese punto. Y entonces, había muchos otros caminos ramificándose a partir de donde estaba, todos llevando al mismo destino. La enseñanza que recibí en ese momento fue que podemos seguir muchos caminos en la vida, y todos ellos nos llevan al mismo lugar. No hay un único camino correcto que debamos seguir. La otra lección que percibí fue que la rosa de los vientos estaba figurativamente centrada en la zona de mi corazón. Ella me explicó que no debemos solo usar el cerebro para tomar decisiones, sino que también necesitamos profundizar en lo que llamamos intuición o ese conocimiento interno. Ella dijo: equilibra ambos para que tomes decisiones desde un lugar realmente holístico, en lugar de solo decisiones analíticas. Hasta ese punto de mi vida, había ignorado completamente esto. Nunca le presté. Después de eso, tuve lo que la gente llama revisión de la vida. En ese momento, es importante entender que no conocía ninguno de esos términos. No sabía sobre experiencias cercanas a la muerte. No sabía sobre revisiones de vida. No tenía idea de nada de eso. Ella me llevó por un valle sinuoso en las montañas, hasta algo que parecía un lago en las alturas. Entonces me dijo: quiero que te arrodilles junto a la orilla del lago y toques la superficie del agua. Así que lo hice. Me senté sobre los talones y solo observé la superficie del agua y las ondulaciones que se formaban. Sobre esas ondulaciones veía pequeños bolsillos, como si fueran videos de momentos específicos de mi vida física. Y cuando me enfocaba en uno de ellos, no era como si estuviera observando desde fuera, volvía a vivir esa experiencia. Estaba allí nuevamente, viviendo eso desde mi propia perspectiva, pero también sintiendo las experiencias de las otras personas involucradas. Podía sentir todo lo que ellas sentían, como si fuera yo. Esto realmente me tocó, porque hubo momentos en los que ayudé a alguien o dije algo amable y pude sentir cómo, por falta de una mejor palabra, el espíritu de esa persona se elevaba. Pude sentir cómo se sentían más ligeros por el hecho de que alguien había dicho algo amable, y también pude ver los efectos posteriores de esas acciones. La enseñanza fue que tienes un impacto en las personas a tu alrededor, no solo físicamente, sino también energéticamente o espiritualmente. Cada interacción que tienes, ya sea verbal o no, tiene un impacto. Por eso es importante ser más consciente de cómo afectas a los demás. Por otro lado, también se me mostró el equilibrio con cosas que no fueron tan buenas que hice. Hubo una vez cuando era adolescente
en que mi hermana menor y yo discutimos. Discutíamos como gato y ratón cuando éramos niños. Nunca veíamos las cosas de la misma manera. La amaba, pero no nos llevábamos muy bien. Recuerdo que, en una ocasión, tenía 17 años y ella 14, le dije algo no muy amable. En ese momento, no pensé mucho en ello. Simplemente era una forma de alejarla, porque estaba cansada de la pelea. Dije algo estúpido y desagradable y ella no reaccionó. Solo se fue. Pero, en mi revisión de vida, pude sentir el dolor que le causé en ese instante. Esto fue la segunda cosa que más me marcó. Cuando sentí el dolor que le había causado, fue como el mayor aprendizaje de mi vida. Me gustaría poder mostrar a las personas cuánto sus acciones afectan a los demás, cuánto sus palabras impactan a los otros. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba cambiar la forma en que interactuaba con las personas, y eso fue como un gran despertar para mí. Desde que volví, recuerdo esto casi todos los días y me ayuda a moldear la manera en que interactúo con los demás. Ahora soy mucho más cuidadosa. De repente, por primera vez en toda esa experiencia, miré hacia arriba y había nubes en el cielo. Nos quedamos allí, solo observando, como cuando éramos niños y buscábamos formas de animales en las nubes. Hicimos esto durante un tiempo, y luego ella se levantó y dijo: «Bueno, es hora de que te vayas ahora». No estaba contenta al escuchar eso. Pensé que había pasado por algún tipo de prueba y que me quedaría allí. Realmente estaba planeando una forma de eludir a mi guía y seguir corriendo hasta encontrar el lugar donde debía estar. También pensé que, si hacía una escena, me dejarían quedarme. Comencé a sentirme un poco emocional, y entonces ella puso las manos en mi hombro roto, en mis costillas y justo en la parte superior de mi esternón, que también estaba agrietado. Y de alguna manera me envió de regreso. Desperté en la sala de recuperación gritando. Estaba furiosa por haber vuelto. Cuando ella entró le dije: «Esa no es la persona de la que estoy hablando. No quiero verla, quiero ver a la mujer con la que estaba durante la cirugía». No entendían lo que estaba sucediendo. Finalmente, me di cuenta de que mi lado racional necesitaba tomar el control. Recordé todo lo que había sucedido y pensé: necesitas quedarte callada. Ellos no van a entender lo que pasaste. Así que dejé de hablar. Estaba en un hospital luterano y a la mañana siguiente uno de los capellanes del hospital entró en la habitación, echó un vistazo y preguntó: «¿Estás despierta?». Cuando la vi pensé: «Gracias a Dios, estás aquí», y lo dije en voz alta. Ella entró y hablamos sobre lo que había pasado. Fue increíble, realmente increíble. Si ella no hubiera reaccionado de manera positiva, quizás nunca hubiera compartido esto con nadie más. Pero fue muy acogedora, muy positiva, y me explicó que había muerto. Me dijo: «Tuviste una experiencia de casi muerte». Y yo respondí: «¿Qué es eso?». Ella explicó: «Es algo que sucede. Las personas mueren, nosotros las traemos de vuelta y ellas tienen estas experiencias». Fue la primera vez que escuché sobre EQM. Me ayudó a entender que era normal, que no estaba loca y que fue una experiencia real. Entonces me dijo: «Ahora necesitas comenzar a pensar en lo que esto significa para ti», porque sabía, y ella intentaba hacerme entender, que esto podría cambiar completamente mi vida de una manera que nunca imaginé. Fue un cambio total en lo que creía que era real, en lo que pensaba que era verdad, y en ese momento me di cuenta de que tenía una elección. Podía volver a lo que era antes, negar todo lo que había pasado, negar la experiencia y lo que aprendí, y simplemente intentar continuar como antes. Eso parecía seguro de cierta manera, porque era predecible. Conocía ese camino aunque no me gustara, pero estaba en él. El otro camino era completamente desconocido. Sabía que podía abrazar lo que aprendí y seguir aprendiendo, pero no tenía idea de a dónde me llevaría. Realmente estaba preocupada por lo que eso significaría para mi carrera, porque aún estaba en las ciencias. Pensé que nunca más conseguiría un trabajo en el área, ya que las personas me verían como loca. «No la vamos a contratar», pensarían. Así que tenía mucho miedo de este nuevo camino. Unas 2 semanas después de salir del hospital, me di cuenta: bueno, intentaré este nuevo camino. No sé a dónde me llevará, pero veré qué pasa.
Salí del chaleco corporal en poco más de 4 semanas, cuando esperaban que lo usara por 16 semanas. Fue una recuperación muy rápida. Lo que comencé a hacer fue ir a la naturaleza todos los días y meditar. Esa fue una de las cosas que me ayudó mucho a llevar esa conciencia a nivel del alma a mi vida. La segunda cosa, que parece simple, pero tiene un gran impacto, fue aprender a ser verdaderamente agradecida. Por la mañana, antes de levantarme de la cama, sentía mucha gratitud por poder caminar, por cosas básicas. Me permitía casi meditar en eso, realmente pensar y sentir la gratitud, no solo pensarlo, sino sentirlo. Podría haber quedado parapléjica por el accidente, y estoy muy agradecida por poder andar ahora. Estos simples actos de gratitud me permitían enfocarme en lo que había de bueno en mi vida en ese momento. Y poco a poco esas pequeñas cosas me ayudaron a estar más centrada y presente durante el día. Se trata de estar consciente de tus acciones en el momento, sin vivir en piloto automático, que era como vivía antes. Ahora, ya no estoy involucrada en dramas como solía estar. Lo que quiera que suceda en los gobiernos está sucediendo, pero aún tengo paz en mi vida. Tengo preocupaciones por el mundo, claro, pero eso no altera ese núcleo de paz dentro de mí, porque sé que es importante estar aquí en esta realidad. Tiene cosas que enseñarnos y todos aprendemos de ello. Pero al final, no somos esta realidad. Somos algo más grande. Estaba aprendiendo a vivir desde ese nivel de conciencia del alma, en lugar de solo desde mi limitado nivel humano. No es que el nivel humano de conciencia sea malo, pero, para mí, estaba lleno de miedo y reacciones a la vida, en lugar de ser proactiva. No quería seguir así. Quería vivir desde ese nivel más elevado de conciencia, porque era mejor. Era más pacífico, más conectado, más lleno de amor y alegría. Es un lugar mucho mejor para estar. No estoy ni cerca de estar tan estresada como antes, y ciertamente ya no tengo miedo. Ha sido un cambio increíble para mí. No soy más impulsada por el hecho de que este sea un mundo material. Entiendo que hay un cuadro más grande, no solo para el mundo, sino para cada uno de nosotros. Ese miedo a la muerte que cargaba me impedía vivir plenamente. Me hacía pensar en pequeño y buscar seguridad, y ese no es necesariamente el lugar donde todos nosotros debemos estar todo el tiempo. Esto es perfectamente aceptable para algunas personas y, en ciertos momentos de nuestras vidas, es completamente válido. Pero cualquier decisión basada en el miedo no es, para mí, la más fuerte que puedes tomar. De alguna manera, es limitada. Cuando trabajo con personas de forma individual, trato de ayudarlas a tomar decisiones desde un lugar de fortaleza y confianza en sí mismas, quizás desde un lugar de compasión o amor, en lugar de actuar por miedo, como, tengo miedo de que esta persona no le guste lo que estoy haciendo, así que haré otra cosa en lugar de lo que realmente quiero. Para la vasta mayoría de las almas que vienen aquí para tener una experiencia de vida, y es curioso porque mi profesora llama a esto una experiencia de casi vida, me gusta contarles esto a las personas. Ellos consideran esto casi una vida, pero no una vida real. Todos nosotros que estamos aquí para esta casi vida, venimos por una variedad de razones. Algunas personas vienen a aprender algo específico. Muchos de nosotros venimos a experimentar cosas que no podríamos experimentar en otro lugar, o que serían muy difíciles. Tener un hijo, por ejemplo, no necesariamente das a luz en el cielo. Muchas personas disfrutan venir aquí y experimentar tener una familia o criar una familia. Esta realidad física es como un crisol, un lugar muy enfocado donde puedes aprender muchas cosas diferentes en un corto periodo de tiempo. El verdadero desafío es elegir lo que deseas aprender mientras estás aquí. Entre todas esas razones y propósitos que las personas pueden tener, hay un núcleo, y ese núcleo es aprender a estar aquí en este entorno y aún vivir desde un lugar de amor y compasión, no solo para tu familia inmediata, sino para todos. Ese es el propósito central que todos compartimos. La enfermera que estaba a mi lado se asustó y seguí gritando, ¿dónde está ella? ¿Dónde está ella? No quiero estar aquí. ¿Puedo volver? Probablemente pensaron que estaba teniendo algún tipo de episodio psicótico. El anestesista vino a hablar conmigo y logró calmarme un poco, pero seguía pidiendo,
¿Pueden traerla de vuelta? Por favor, tráiganla de vuelta. No tenía ni idea de quién estaba hablando. Tenía una amiga en la sala de espera, así que la llamaron y me sentí mal por eso.